Hola niños, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado, hayan descansado, hayan viajado en esta semana de receso. Ya no nos faltan sino 2 mesecitos y salimos a vacaciones y podemos disfrutar nuestras añoradas vacaciones de diciembre. Hoy la iglesia infantil quiere traerles una clase muy especial, es muy hermosa y es sobre la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Los Gálatas son los habitantes de Galacia. Y Galacia en ese entonces era una pequeña ciudad donde estaba ubicada en Asia. Hoy en día es parte de Turquía, entonces ya podemos hacernos idea de dónde queda. ¿Y qué pasó en esta iglesia? Pues Pablo quería darles a conocer cuáles eran los fundamentos para poder llegar a conocer a Dios. Porque los Gálatas pensaban que para llegar a conocer a Dios era simplemente creer en Jesús y seguir con las leyes de Moisés. Pero Pablo les estaba diciendo que estaban completamente confundidos, que la única forma de poder conocer a Dios era a través de Jesucristo. Y nos enseñó una palabra muy linda y que vamos a enseñarles hoy de qué se trata. Se llama la gracia. Entonces, acompáñenos y vamos a ver la historia de esta carta para que a ustedes les quede claro cuál era el mensaje de Pablo a los Gálatas. La carta de Pablo hacia los Gálatas es una de las explicaciones más claras de la gracia. Pablo se encontraba indignado porque los Gálatas habían dejado de lado el mensaje de la gracia. Un grupo de judaizantes les había dicho que Pablo estaba confundido, el evangelio y que la salvación realmente estaba en creer en Jesús y vivir la ley de Moisés. Esto es impensable para Pablo, quien recibió el evangelio directamente de Jesucristo. Además era un judío de altísimo nivel y llamado a ser el apóstol por el mismo Cristo. Si él con su conocimiento y nivel en el judaísmo había dejado de creer que la ley era el camino correcto para ir al Padre y ahora entendía que solo a través de Jesucristo se podía lograr esto. ¿Qué tenían en la cabeza los Gálatas para desechar la gracia y volver a la ley? Hay que tener esto en mente para darle una mejor interpretación al versículo sobre el cual se basa nuestra lección. Y Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno niños, la gracia que el Espíritu Santo nos muestra a través de las letras de Pablo únicamente es por el sacrificio y la resurrección de Jesús. Ese es el verdadero significado. Es la oportunidad que nosotros tenemos de no ser dominados por el pecado, sino de vivir conforme a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley? Es el amor. Así lo hemos entendido. Pero ¿qué pensaban los Gálatas en ese entonces? Ellos pensaban que había que tener una ley y esa ley los tenía que juzgar. Así pasaban su dedito y lo señalaban y decían quiénes eran pecadores. Y Pablo les decía, no hay que juzgarlos, porque Jesús ya murió por nuestros pecados. Ese fue el gran sacrificio que Jesús hizo. ¿Y qué es lo siguiente? Pues la resurrección. Y es la invitación a que nosotros vivamos conforme a lo que Él demanda de nosotros que hagamos, pero en amor. Sabemos que en ese entonces los Gálatas pensaban que la gracia era la puerta para que se le abrían para el pecado. Nosotros hoy conocemos que esa gracia es la puerta del amor, donde nosotros reafirmamos quiénes somos en Cristo y cómo podemos nosotros enmendar esos pecados. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos ayudarle a los demás para que dejen de pecar y sigan el camino correcto que solo Jesús nos muestra? Que nosotros no estamos exentos de caer en eso,
pero que tenemos a un Dios y a un Espíritu Santo que nos guía y nos da sus frutos para que continuemos por ese camino estrecho que es tener una vida santificada. Y eso lo podemos lograr si estamos de la mano con Jesús. Entonces, les invito para que continuemos viendo la siguiente historia. La excusa de que la gracia le abría la puerta al pecado era un argumento de los judaizantes, nada más lejano a esto, por lo que Pablo refuerza los frutos del Espíritu como señal de una vida transformada y exhorta a no darle rienda suelta a los pecados de la carne. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las personas que pecaron? Desde la perspectiva de la ley, no existe nada más que el castigo. Pero desde la gracia existe la oportunidad de la restauración. La misma gracia que nos ha abrazado a través de la muerte y la resurrección de Cristo es la misma que debemos proyectar para con otros a través de la restauración. Los versículos comprendidos entre Gálatas 5:21 y 5:23 refuerzan que la gracia no tiene comunión con el pecado y que el llamado es a vivir una vida en el Espíritu. Por tal razón, la posición que se debe tomar cuando una persona falla es una actitud restauradora al verdadero principio de la libertad que solo Cristo puede dar. El enfoque es claro. La gracia no es olvido, es vivir bajo la gracia y la posibilidad de ser restaurado sin que el pasado me direccione a un castigo. Ya Jesucristo saldó esa deuda. Nuestro deber cristiano es restaurar a otros con amabilidad. El juicio, el rechazo, la división, el pleito hacia quienes nos parecen que no cumplen con nuestro estándar de espiritualidad en realidad es solamente un reflejo de una vida conducida por la carne. La verdadera espiritualidad se manifiesta en las relaciones interpersonales, cuando entre hermanos imperfectos puede florecer el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. La gracia es un factor clave para la reparación. Esta restauración involucra a las personas, pero tienen que estar guiadas por el Espíritu para poder acompañar a quienes están lidiando con alguna falta, de manera que puedan con amor y amabilidad dirigirla. Bueno, ahora que hemos entendido en esta historia y en estos relatos qué es la gracia, ahora yo te invito para que tú, joven, tú, niño, se evalúen. Y ustedes también, papitos, que nos evaluemos con amor de cómo es nuestra vida, cómo son nuestros actos, cómo son nuestros pensamientos, cómo estamos actuando, cómo estamos juzgando a los demás, si es que la ley lo está haciendo o realmente por gracia, por ese amor que Dios nos dio a través de Jesucristo, por ese mensaje de salvación, es que nosotros estamos actuando. Vale la pena que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Sabemos que es un camino muy, pero muy difícil. Pero la gracia nos da la oportunidad de olvidar todo pasado y empezar una nueva vida en Jesús. Entonces, ¿cuáles faltas crees tú que has hecho en estos tiempos? ¿Has mentido? ¿De pronto un pensamiento que no le agrada a tu cuerpo, o no le agrada a Dios, o no le agrada a tus papás? Tú puedes evaluarte y puedes definir qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Y te aseguro que si tú fundamentas tu vida conociendo a Jesús, las cosas van a ser mucho más fáciles. Yo no puedo garantizarte que no vas a tener faltas. Claro que las vas a tener, pero cuando tienes tu mente enfocada hacia un norte, que es conocer a Jesús y tener y seguir sus pasos, te va a quedar mucho más fácil. Así que te invito a que continúes ese camino, a que tú puedas dedicar tus actos y tus pensamientos teniendo como modelo a Jesús. Y te aseguro que te va a quedar mucho más fácil seguirlo. Entonces, te invito, querido niño, te invito, querido joven,
para que lo lleves en tu corazón y que tú puedas ser ese modelo para los demás, para que impactes vidas, para que puedas seguir adelante aún en las circunstancias más difíciles que te puedas encontrar. Espero que hayas encontrado el mensaje divino que teníamos con esta pequeña clase y que así la palabra como la iniciamos con Pablo cuando le escribió a los Gálatas, eso mismo les quería dar a entender Pablo y que ahora tú lo entiendas y comprendas por qué tus actos deben ser agradables a Dios. Te invito para que reflexiones y para que Dios y el Espíritu Santo te guíen, que te puedas acoger a su fruto y de esa manera tú puedas llevar de una manera alegre, gozosa, con amor, lo que Dios nos pide a nosotros.